Hola amigos cinéfilos, amigos amantes del buen cine y de las producciones audiovisuales en general. Aquí tu amigo Pablo Padilla con un nuevo video. ¡Wow! Video de sábado, cosa no muy habitual, pero es que ayer estuve un poco ocupado, me sentía mal, creo que he tenido unos cuantos problemas últimamente y siempre lo ando diciendo, tengo problemas, pero es la parte de la vida adulto que no nos cuentan. Pero bueno, basta de excusas y es que como ves en el título, Blockbuster tendrá su propia serie, pero hey, wey, ¿no se supone que Blockbuster prácticamente está desaparecido? Pues bueno, hay dos cosas que tengo que topar en este video. El primero es que Netflix será el encargado de traer a la vida sobre la extinta cadena de alquiler de videos, ¿no? Era una tienda, una cadena de tiendas que se dedicaba pues a hacer eso, ¿no? Creo que no exactamente muchos tuvimos la oportunidad de ingresar a un Blockbuster porque era más de Estados Unidos, pero sí tuvimos tiendas en el que ibas, comprabas o alquilabas incluso películas. A mí me tocó hacer eso con VHS, incluso CDs me tocó en su momento. Pero Netflix, de manera curiosa y que ha generado bastante morbo realmente en todo lo que es la línea audiovisual, es que esta serie va a tener vida, o sea, ya está hecha, ya está todo y va a solo esperar que se estrene en noviembre por medio, pues, obviamente, de Netflix. Entonces, ¿esta serie en qué se va a basar? Pues bueno, voy a leer la nota como siempre y luego ya digo mis opiniones y ya conocen la dinámica, ¿no? Pero justamente el espacio publicitario que más te detestes y que más me quieres dar un golpe, pero es necesario que te lo diga. Si ves el botón abajo que está en rojito y dice suscribirse, por favor suscríbete, no, regálame eso, no pierdes nada si te topaste con este video. Por casualidad, tengo más videos que te pueden interesar con respecto al mundo audiovisual, cine, series, etcétera. Pero bueno, y si ya te suscribiste, déjame tu like de una vez y tus primeras impresiones. Pero bueno, basta del espacio publicitario y es que, según la nota, la plataforma de streaming Netflix presentará una serie llamada Blockbuster, que, tal como su nombre lo indica, se enfocará en la extinta cadena de arriendos de video, que llegó a su peak de popularidad mundial durante la década de los 90. Pues como dije, esta tienda se dedicaba a esto, ¿no? A alquilar, a todo lo demás y pues a la gente le gustaba, ¿no? Supuestamente las familias de Estados Unidos iban a un Blockbuster los fines de semana y pues alquilaban una película, la alquilaban un viernes y el domingo por la mañana o por la tarde ya la regresaban, una serie de películas. Pero bueno, protagonizada por Randall Park, la serie girará en torno a la última tienda de Blockbuster en Estados Unidos, una historia inspirada por el local que mantiene el nombre hasta el día de hoy en el estado de Oregon, el mismo que logró mantenerse en operación pese a la pandemia del COVID-19. En ese contexto, la serie abordará el fin del negocio de las tiendas de arriendo de VHS, DVD y Blu-ray, presentando a Timmy Young, un tipo analógico viviendo en un mundo 5G, que está al mando de la última tienda de Blockbuster, junto a sus empleados que incluyen a su crush llamada Elisa, que es interpretada por Melissa Fumero. John tendrá que manejar la tienda para mantenerse relevante mientras se da cuenta que pueden entregar algo que no poseen las grandes corporaciones: la conexión humana. Ok, entonces pues se han estrenado una serie de imágenes, se han filtrado, no filtrado, han publicado una serie de imágenes de más o menos ya el aspecto, denotando pues que ya está grabada, está postproducida y tal vez estén corrigiendo una que otra cosita como mucho, no más de eso. Ahora, aquí viene justo la parte un poquito como de historia, ¿no? Que supone que Netflix nace prácticamente gracias a Blockbuster, porque se supone que la historia que muchos conocemos es que el creador de Netflix pues fue un día a alquilar una cinta y pues le cobraron un cargo extra porque tengo entendido, y si me estoy equivocando por favor déjame aquí en los comentarios, en este caso esta personita, uy, las alarmas suenan, una disculpa por eso, en este caso el creador de Netflix pues entrega la película y Blockbuster le cobra un cargo extra por atraso. Entonces el señor reclama y todo lo demás y a pesar de eso pues le cobran el cargo extra y pues el señor empieza con esta idea de qué tal un alquiler de películas, series, de video, pero donde no haya como una especie de tarifa, costo extra, sino que tú puedas verla todas las veces que quieras. Y aquí es cuando pues nace Netflix. Ahora, el lado de acá fuera de historia, que el segundo punto que decía es el lado un poquito morboso, porque a eso vamos, Netflix se come prácticamente a Blockbuster, lo destruye y lo deja fuera. Pero tengo entendido que había una noticia que había visto de que Blockbuster está preparando su regreso. Creo que lo había visto así de manera muy superficial, donde decían que supuestamente iba a lanzar también su servicio de streaming, cosa que no he confirmado todavía, tengo que seguir viendo qué sucede, pero
Esto puede dar pie incluso pues que muchos dirán, no, es que se está burlando Netflix por esto que lo otro, pues quién sabe, porque igual pues está usando el mismo nombre de Blockbuster, la misma línea gráfica, todo tal cual como es la identidad de Blockbuster, y pues Blockbuster, como les leí, todavía existe. Entonces esto tuvo que haber sido un mutuo acuerdo, tuvieron que haber hablado con ellos, y pues de alguna manera Netflix le estará haciendo una publicidad muy directa, ni siquiera es indirecta, muy directa, porque justo esa parte me quedo, que es lo que muchos no nos damos cuenta, que es la conexión humana, cosa que por momentos nos gusta, porque pues sí, nos gusta socializar, hablar y todo, pero por momentos no nos gusta porque dicen, no, yo solo voy a hacer mi trámite, yo solo quiero ver mi película, que nadie me moleste, ¿no? Entonces aquí hay sentimientos encontrados. Wow, creo que esa será la palabra del canal, sentimientos encontrados. Pero bueno, el punto aquí es que esta serie, bueno, va a ser una comedia, va a estar interesante, que nos saque risas, pues bueno, quién sabe. Hay mucho por ver, mucho por ver. Noviembre está muy cerca, ya estamos agosto, finales de agosto, y pues ya se viene septiembre, octubre, y cuando menos nos demos cuenta, estaremos en noviembre, ya el 3 que debuta esta serie. Entonces desde ya te pido por favor déjame abajo en la caja de comentarios tus opiniones sobre qué te parece esto. ¿Será que en verdad es algo descarado por parte de Netflix? ¿O será que pues sí, en efecto es un mutuo acuerdo, no pasa nada y no traerá problemas a ninguna de las dos partes? Pero bueno, mi amiga cinéfila, yo no voy a alargarlo más. Esta es la noticia interesante del día sábado. Pues nada, déjame tus opiniones y aquí tu amigo Pablo Padilla, ya sabes, como todos los días que lo trato de hacer. Nos vemos en un próximo video. Chao.